Capítulo 1. Introducción a la Escuela de Sombras. El silencio de los pasillos del Instituto Cervantes era más que un simple silencio. Era una presencia asfixiante que parecía susurrar secretos en los oídos de los estudiantes. Laura García, de 17 años, sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras caminaba hacia su salón de clases. A diferencia de sus compañeros, que parecían moverse como autómatas, ella mantenía los ojos alerta, observando cada detalle. El profesor Guerra estaba de pie junto a la pizarra. Su figura alta y delgada proyectaba una sombra que parecía acechar más que simplemente ocupar un espacio. Sus ojos, de un gris intenso, barrían el aula con una mirada que iba más allá de la simple supervisión. Había algo en su mirada que hacía que los estudiantes bajaran la cabeza, como si una fuerza invisible los obligara a apartar la mirada. «Buenos días», pronunció el profesor Guerra con una voz que sonaba suave pero cortante como un bisturí. Cada palabra parecía medida, cada entonación calculada para provocar una reacción específica en sus alumnos. Laura notó algo extraño. En las últimas semanas, varios de sus compañeros habían desaparecido temporalmente. María, que siempre se sentaba en la tercera fila, llevaba 2 semanas ausente. Carlos, el delegado del curso, también había desaparecido sin explicación. Cuando preguntaba a otros estudiantes, recibía miradas vacías y respuestas vagas. Durante la clase de historia, Laura observó a sus compañeros. Parecían diferentes. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos. Tomaban notas sin levantar la mirada, respondían preguntas con una perfección que rozaba lo antinatural. No había chistes, no había murmullos, no había vida. Un detalle llamó particularmente su atención. En el escritorio del profesor Guerra había un extraño objeto, un frasco de cristal con un líquido verdoso que no parecía pertenecer a ningún material escolar convencional. Cuando intentó acercarse discretamente después de clase para verlo mejor, el profesor Guerra lo cubrió rápidamente con un folder. «Señorita García», su voz sonó como un latigazo, «¿necesita algo?» Laura sintió que su corazón se aceleraba. «No, profesor, solo recogía mis cosas». Esa noche, en su habitación, Laura comenzó a juntar las piezas. Los estudiantes desaparecidos, el comportamiento extraño, los objetos misteriosos, todo parecía conectado de alguna manera con el profesor Guerra. En su escritorio comenzó a hacer un diagrama. Fotografías de los estudiantes desaparecidos, fechas de sus ausencias, notas sobre comportamientos extraños. Una red de conexiones comenzaba a formarse. Un ruido en el pasillo de su casa la hizo sobresaltar. Por un momento creyó escuchar pasos, pero cuando miró no había nadie. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que estaba más cerca de descubrir la verdad. Al día siguiente en la escuela, notó algo que no había visto antes. Un pasillo lateral, poco iluminado, que parecía no estar en los planos originales del edificio. Estaba parcialmente oculto tras un armario viejo de limpieza. Nadie parecía prestarle atención, como si ese pasillo fuera invisible para todos, menos para ella. Laura sabía que estaba a punto de cruzar una línea. Su curiosidad era más fuerte que su miedo. Algo sucedía en esta escuela, algo oscuro que involucraba al profesor Guerra, y ella estaba decidida a descubrirlo. Lo que Laura no sabía era que cada paso que daba la acercaba más a un peligro que jamás había imaginado. El profesor Guerra no permitiría que nadie interrumpiera sus planes, y su mirada desde el otro lado del pasillo ya la seguía con una intensidad que prometía consecuencias. Capítulo 2. El descubrimiento del laboratorio. El pasillo lateral brillaba tenuemente bajo la luz de una lámpara de emergencia oxidada. Laura avanzó con cautela, sus pasos amortiguados por el polvo acumulado en el suelo. La pared de ladrillo a su derecha parecía irregular, como si hubiera sido construida apresuradamente para ocultar algo. Sus dedos rozaron la superficie, sintiendo cada irregularidad, cada pequeña imperfección. Un escalofrío recorrió su espalda. El silencio era casi palpable, roto únicamente por su respiración entrecortada y el ocasional crujido de los tablones del suelo. Sabía que estaba arriesgándolo todo. Cualquier movimiento en falso podría delatar su presencia, y el profesor Guerra no era alguien que perdonara fácilmente las intromisiones. De repente, sus dedos tropezaron con algo diferente. Una pequeña protuberancia metálica, casi imperceptible. Laura contuvo la respiración y presionó. Un ligero clic precedió al movimiento de una sección de la pared, revelando una puerta secreta. El laboratorio subterráneo la recibió como una garganta oscura dispuesta a devorarla.
Las paredes estaban cubiertas de instrumentos quirúrgicos meticulosamente ordenados. Frascos con líquidos de colores indefinibles se alineaban en estanterías de metal cromado. Máquinas con cables y pantallas de monitores creaban un paisaje tecnológico que parecía sacado de una pesadilla científica. En el centro de la habitación, una camilla de metal brillaba bajo una luz cenital. Correas de cuero esperaban pacientemente, como serpientes dispuestas a inmovilizar a su presa. Junto a ella, un carrito con jeringas, algunos tubos de ensayo y un extraño dispositivo que parecía una combinación entre un electroencefalógrafo y un dispositivo de tortura. Laura encontró una serie de archivadores. Con manos temblorosas comenzó a revisarlos. Cada carpeta te revelaba un nombre de estudiante. Informes detallados describían procesos de reconfiguración conductual y optimización psicológica. No eran informes médicos, eran registros de sometimiento. Un video descansaba sobre el escritorio. Laura lo introdujo en un antiguo reproductor y la imagen del profesor Guerra apareció. El verdadero aprendizaje, comenzó Guerra con una voz metálica, requiere disciplina absoluta. La mente es maleable, como arcilla. Mis métodos no son crueles, son necesarios. Sus ojos miraban directamente a la cámara, como si pudiera ver a Laura años después. Cada estudiante es un proyecto. La rebeldía es un defecto que debe ser corregido. La sociedad necesita individuos funcionales, no pensadores críticos. Laura sintió que la sangre se le helaba. Comprendió entonces que no se trataba solo de un experimento escolar. Era un proyecto sistemático de control mental. Unos papeles cayeron al suelo. Eran protocolos de experimentación firmados por autoridades educativas. Algunos llevaban el membrete del mismo Ministerio de Educación. No era un proyecto marginal. Era oficial. Un ruido en el pasillo la hizo estremecerse. Pasos, lentos, calculados. Alguien la había seguido. El profesor Guerra no permitiría que sus secretos fueran descubiertos. La luz comenzó a parpadear, las sombras se movieron, y Laura comprendió que ya no era solo una investigadora, se había convertido en parte del experimento. Su verdadera pesadilla acababa de comenzar. Capítulo 3. La captura de Laura. El silencio del pasillo era cortante, roto únicamente por el eco de sus propios pasos. Laura sentía la respiración agitada, consciente de que cada movimiento podría delatar su presencia. El laboratorio que había descubierto la noche anterior seguía presente en su mente, un laberinto de horrores que necesitaba desentrañar. No esperaba que el profesor Guerra la hubiera estado observando todo este tiempo. Un movimiento sutil a su derecha fue el único aviso. Antes de que pudiera reaccionar, dos manos fuertes la sujetaron por los hombros. El olor a desinfectante y un aroma metálico penetrante la envolvió instantáneamente. Curiosa, señorita García, la voz del profesor Guerra sonaba pausada, casi melódica, demasiado curiosa para su propio bien. Laura intentó forcejear, pero era inútil. Sus captores, dos figuras vestidas con batas blancas, la arrastraban con precisión quirúrgica. Sus movimientos eran sincronizados, casi robóticos, recordándole a los estudiantes que había observado en clase. El laboratorio subterráneo era aún más aterrador bajo la luz directa. Paredes blancas con manchas oscuras, instrumentos metálicos brillando bajo la luz fría de los fluorescentes, camillas con correas de cuero, máquinas con pantallas que zumbaban suavemente, creando una sinfonía de terror tecnológico. ¿Qué es lo que quiere de nosotros?, preguntó Laura, intentando mantener la compostura. El profesor Guerra rió suavemente, un sonido que helaba la sangre. Control, señorita García, perfección, algo que los métodos tradicionales de educación nunca lograrán. La sentaron en una silla metálica. Las correas de cuero se ajustaron automáticamente alrededor de sus muñecas y tobillos. Laura comprendió entonces que no era la primera persona sometida a este procedimiento. Sus experimentos son una violación de los derechos humanos, protestó. La disciplina requiere sacrificios, respondió Guerra, preparando una jeringa con un líquido verdoso similar al que Laura había visto en su escritorio días atrás. La sociedad necesita individuos adaptables, no rebeldes. La aguja se hundió en su cuello. Un dolor agudo, seguido por una sensación de adormecimiento que se extendía rápidamente por su cuerpo. Laura sintió cómo su resistencia comenzaba a desmoronarse, sus pensamientos volviéndose lentos y nebulosos. Pantallas a su alrededor comenzaron a mostrar imágenes hipnóticas, secuencias de números, patrones geométricos, rostros sonrientes y completamente vacíos.
El profesor Guerra monitoreaba cada reacción, cada cambio en su expresión. El primer paso es romper la voluntad, murmuró más para sí mismo que para Laura. Cada imagen proyectada parecía succionar un fragmento de su identidad. Sus recuerdos se volvían borrosos, sus convicciones se desvanecían como niebla matinal. Laura luchaba, pero era como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. El profesor Guerra tomaba notas meticulosamente. Para él, Laura no era más que otro experimento, otra pieza en su complejo rompecabezas de control social. La educación no se trata solo de información, explicaba mientras ajustaba algunos dispositivos. Se trata de moldear mentes, crear individuos perfectamente integrados en un sistema. Laura quería gritar, protestar, pero su voz se había convertido en un murmullo. Sus ojos, antes llenos de rebeldía, comenzaban a vaciarse, adoptando esa mirada mecánica que había observado en sus compañeros. El proceso había comenzado. Laura García estaba siendo reescrita, línea por línea, recuerdo por recuerdo. El profesor Guerra sonrió. Un triunfo más para su método. Capítulo 4. La transformación de Laura. El silencio del laboratorio era más ensordecedor que cualquier grito. Laura, ahora tendida en una camilla metálica fría, sentía su mente desintegrarse como papel mojado. Los efectos del líquido inyectado por el profesor Guerra la arrastraban hacia un abismo de sumisión, desgarrando los últimos vestigios de su rebeldía. Sus recuerdos flotaban como fragmentos dispersos. La curiosidad inicial, la investigación en el pasillo secreto, el descubrimiento del laboratorio. Ahora todo parecía lejano, desvanecido. Cada parpadeo era un esfuerzo, cada pensamiento una lucha contra el adormecimiento sistemático que Guerra orquestaba con precisión quirúrgica. El profesor la observaba con una mirada calculadora, casi científica. Sus ojos no mostraban emoción, solo un frío análisis de los cambios que experimentaba Laura. Instrumentos electrónicos rodeaban la camilla, monitoreando cada variación neuronal, cada reacción química en su cerebro. Interesante, murmuraba Guerra ocasionalmente, tomando notas en una tablet. La resistencia está disminuyendo más rápido de lo esperado. Laura intentaba formar palabras, pero solo salían sonidos inconexos. Su mente luchaba contra el condicionamiento, pero las técnicas de Guerra eran implacables. Pequeños dispositivos conectados a su cabeza enviaban impulsos que alteraban sistemáticamente sus patrones neuronales, reescribiendo su personalidad como un programa informático. Los recuerdos de su rebeldía se desvanecían. La Laura que una vez desafió al profesor, que investigó los secretos de la escuela, ahora parecía una versión difusa, casi irreal. En su lugar, emergía una personalidad dócil, programada para obedecer sin cuestionar. Guerra aplicaba una serie de estímulos controlados, sonidos de baja frecuencia, luces intermitentes, inyecciones precisas. Cada elemento estaba diseñado para destruir su voluntad individual y reconstruirla bajo un nuevo modelo de obediencia absoluta. La educación tradicional es un error, explicaba Guerra mientras ajustaba uno de los dispositivos. Nosotros creamos verdaderos aprendices, individuos optimizados para servir y progresar. Las horas pasaban. Laura apenas era consciente del tiempo. Su respiración se volvía más pausada, sus movimientos más controlados. Los espasmos iniciales de resistencia cedieron ante una calma artificial, una tranquilidad impuesta desde el exterior. Cuando finalmente la incorporaron, sus ojos habían perdido el brillo de la curiosidad. Ahora reflejaban solo una sumisión calculada, una obediencia perfecta. Sus gestos eran medidos, su postura erguida. La rebelde Laura García había desaparecido, reemplazada por un proyecto terminado del profesor Guerra. «Excelente», murmuró Guerra, haciendo una última anotación. Modelo 24 LG completado, preparada para integración. Laura se levantó de la camilla con movimientos fluidos, sin la más mínima expresión de dolor o resistencia. Su transformación estaba completa. Ya no era una estudiante, sino un instrumento perfectamente calibrado para los propósitos del profesor. El laboratorio subterráneo celebraba en silencio otro éxito más, otro espíritu doblegado, otra voluntad reescrita bajo el implacable método del profesor Guerra. Capítulo 5. Las implicaciones éticas. El laboratorio subterráneo parecía respirar con un silencio ensordecedor. Laura, ahora convertida en una versión dócil de sí misma, permanecía de pie junto a otros estudiantes transformados, sus miradas vacías reflejando la profundidad del control ejercido por el profesor Guerra. El ambiente era denso,
cargado de una tensión ética que parecía flotar como una bruma espesa entre los instrumentos de experimentación y los cuerpos inmóviles de los estudiantes. Aunque Laura había perdido su rebeldía original, un vestigio diminuto de su conciencia crítica seguía latiendo en el fondo de su mente, lo suficiente para cuestionar mínimamente la situación que la rodeaba. El profesor Guerra observaba la escena con una expresión de satisfacción científica, como un artista contemplando su obra maestra. Sus ojos recorrían meticulosamente los rostros de los estudiantes, cada uno convertido en un modelo perfecto de obediencia y sumisión. La educación tradicional es un fracaso, comenzó a explicar Guerra, como si estuviera dictando una conferencia. Los métodos convencionales no logran moldear mentes verdaderamente disciplinadas. Lo que ustedes representan es la evolución del aprendizaje. Sus palabras resonaban en el laboratorio, un discurso calculado que mezclaba conceptos pseudocientíficos con una visión distorsionada de la pedagogía. Cada estudiante lo escuchaba con una atención casi robótica, sin mostrar ninguna señal de cuestionamiento o rebeldía. La transformación de los estudiantes no era solo física, sino profundamente psicológica. Habían perdido su individualidad, su capacidad de pensamiento crítico, reducidos a receptáculos programables de información y obediencia. El daño psicológico era inconmensurable. Años de desarrollo personal, sueños, aspiraciones, todo había sido borrado mediante un proceso sistemático de manipulación. Laura, aunque transformada, conservaba un atisbo de su antigua personalidad. En momentos fugaces, una chispa de su anterior yo emergía, cuestionando silenciosamente los métodos del profesor. Sin embargo, estos momentos eran inmediatamente suprimidos por los mecanismos de control implementados durante su transformación. El profesor Guerra continuaba su disertación exponiendo su filosofía sobre control y disciplina. La sociedad necesita individuos que comprendan la importancia de la estructura, del orden. Ustedes son el producto de un proceso de optimización conductual, explicaba con una frialdad académica que ocultaba su sadismo fundamental. Los documentos y registros del laboratorio, ahora parcialmente expuestos, revelaban la magnitud del proyecto. No era un experimento aislado, sino parte de un programa más amplio que buscaba redefinir los límites de la educación y el control social. Autoridades educativas y gubernamentales habían prestado su apoyo, transformando lo que debería ser un espacio de aprendizaje en un laboratorio de ingeniería psicológica. La ética se desvanecía ante los objetivos del profesor. Los derechos fundamentales de los estudiantes, privacidad, autonomía, integridad psicológica, habían sido sistemáticamente violentados. Cada estudiante era ahora un objeto, una herramienta para ser moldeada según los designios de guerra. Un silencio sepulcral envolvía la escena. Los instrumentos metálicos brillaban tenuemente bajo la luz artificial, testigos mudos de un proceso de deshumanización. Los estudiantes, antes llenos de vida y potencial, ahora eran apenas sombras de lo que alguna vez fueron. La pregunta latente flotaba en el ambiente. ¿Hasta dónde llegaría el profesor Guerra en su búsqueda de control absoluto? ¿Existiría alguna posibilidad de redención o escape para estas víctimas de experimentación psicológica? Laura miraba al frente, su expresión carente de emoción, pero en el más profundo de sus recovecos mentales, un diminuto núcleo de resistencia seguía intacto, esperando el momento preciso para resurgir y desafiar el sistema que la había transformado. El capítulo concluía con una sensación de inquietud y horror, dejando al lector sumergido en una reflexión profunda sobre los límites desde la manipulación y el control en nombre de la educación y el progreso. Capítulo 6. El final de la noche. La luz fluorescente del laboratorio subterráneo parpadeaba con un brillo enfermizo, proyectando sombras distorsionadas sobre las paredes blancas. Laura permanecía de pie, una versión perfectamente condicionada de su antiguo yo, con una sonrisa vacía que reflejaba la absoluta sumisión que el profesor Guerra había logrado. El profesor contemplaba su obra maestra con una satisfacción fría y calculadora. Cada movimiento de Laura era ahora preciso, cada respuesta programada, cada pensamiento controlado. No quedaba rastro de la estudiante rebelde que una vez había osado desafiar su autoridad. «Perfecto», murmuró Guerra, haciendo girar un objeto metálico entre sus dedos. «La transformación está completa». Laura se mantenía inmóvil. Sus ojos antes brillantes de curiosidad ahora eran dos pozos oscuros de obediencia absoluta.
Ya no existía el impulso de cuestionar, de investigar, de resistir. Solo quedaba un recipiente vacío, preparado para cumplir cualquier orden. El laboratorio era un santuario de control, repleto de instrumentos quirúrgicos, pantallas de monitoreo y frascos con líquidos de colores inquietantes. Cada rincón gritaba una verdad terrible. Aquí se fabricaban mentes, no se educaban personas. Guerra se acercó a Laura, rozando su mejilla con un movimiento que era más de inspección que de afecto. «Has comprendido la lección», dijo con voz suave pero cortante como un bisturí. «La individualidad es un error, la uniformidad es perfección». La joven asintió mecánicamente, sin un ápice de emoción. Su transformación era completa, de rebelde curiosa a herramienta perfectamente calibrada del sistema. Pero algo, un diminuto vestigio de su antigua personalidad, permanecía latente en el fondo de su mente. Una chispa de conciencia que el profesor no había logrado extinguir completamente. Era apenas un susurro, una memoria fragmentada que resistía en las profundidades de su conciencia manipulada. Guerra no podía verlo, pero esa chispa ardería eventualmente. La verdadera batalla apenas comenzaba. En ese momento, mientras el profesor celebraba su aparente victoria total, un sonido casi imperceptible vibró en las paredes del laboratorio. Un zumbido electrónico que podría ser el inicio de algo más. La transformación de Laura representaba más que un experimento individual. Era un símbolo de un sistema que buscaba anular la individualidad, convertir a los seres humanos en engranajes perfectamente sincronizados de una máquina social sin alma. Guerra se alejó, dejando a Laura como una estatua viviente. Sus pasos resonaban en el laboratorio, un eco de su triunfo momentáneo. Pero incluso en su aparente victoria, no podía percibir la semilla de resistencia que permanecía oculta. La noche descendía sobre la escuela, un manto de oscuridad que cubría los horrores del laboratorio subterráneo, y con ella la promesa de que ningún sistema de control es absolutamente perfecto. Algo en algún lugar comenzaba a moverse.